Hola chicos, buenas tardes. Bueno, pues como les comenté hace un rato, vamos a trabajar de esta manera más práctico. Les realizo el video explicándole el tema y les voy a enviar un pequeño cuestionario para que podamos determinar, ¿no? Cuáles son las dudas y cuáles son los puntos que no están quedando claros. Vamos a recapitular rápidamente, ¿no? El tema de la verdad, el conocimiento y la fe que estábamos abordando desde San Agustín de Hipona. Recuerden, como les decía, la clase de ayer, la clase pasada, les decía que el pensamiento de los escépticos afirmaban, ¿no? Como dice aquí, que no se puede conocer la verdad con certeza. Esto es eh, bastante interesante porque esto nos está poniendo a dudar de la verdad absoluta. Por lo tanto, eh, ante la duda escéptica, Santo Tomás de Aquino responde a la pregunta, ¿no? Y si te engañas, pues si me engaño, entonces existo. Como les decía, que es una antesala al ergo cogito sum de René Descartes. Y sí, efectivamente, tiene que ver con no se puede engañar quien no existe. Quien no existe no puede engañarse, por lo tanto, aquel que se engaña a sí mismo no puede engañarse porque existe. Es un tema aquí bastante eh, de vueltas, de juego de palabras, que al final nos hace, nos hace cuestionar eh, el tema de la verdad. ¿A qué verdad se está refiriendo Santo Tomás de Aquino? ¿No? Nos habla de la verdad absoluta que nosotros podremos conocer y esto determina que saber que ya existo es un conocimiento certero, dado que pues lo que busco es conocerme, lo que busco es conocer y saber qué hay, dice aquí. Saber que no existe ya es un conocimiento cierto, pero deseamos saber más. Para eso es necesario buscar en el interior el alma, y entra dentro de ti mismo porque en el interior del hombre habita la verdad, ¿no? Esto tiene que ver más con el Espíritu de Dios que que nos está llevando a la verdad. Justamente Dios como principio y como motor para poder cuestionar la realidad existente, para cuestionar toda la verdad, ¿no? Para cuestionar incluso eh, al mismo, al mismo creador, ¿no? En esta búsqueda de la verdad, vamos a empezar a cuestionar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Como estuvimos justamente eh, conversando ayer. eh, La verdad, no existen verdades absolutas. Existe una sola verdad absoluta y todo aquello eh, que no sea una verdad absoluta serían verdades, ¿no? Serían verdades diferentes. Serían verdades que van a estar determinadas por una serie de experiencias, vivencias, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos buscando la verdad? Nos vamos a ir acercando a una sola verdad que habita en nosotros, que es la verdad suprema que es Dios. Y Dios como concepto, vuelvo al mismo punto. Aquí ya se está hablando del Dios cristiano, pero se sigue pensando, ¿no?
estos autores, estos pensadores, lo que hacían era tratar de usar la razón para explicar la existencia de Dios y cómo se llegaba a esta a través de la iluminación. Dios ilumina el intelecto humano y entonces es cuando la criatura conoce las verdades eternas. Entonces, la razón y la fe van a estar complementarias, solamente que la fe va a estar al servicio de la razón. ¿Cómo que la fe, cómo que la razón va a estar al servicio de la fe? Ese lapsus, no me interpreten ese lapsus, por favor. ¿Cómo va a ser que la razón va a estar al servicio de la fe? Muy simple, muy simple. La razón va a darnos las herramientas, el método para cuestionar, para preguntar, para acercarnos más a una verdad absoluta, a una respuesta absoluta, ¿no? A la idea a la idea de Dios. Entonces, la razón, o sea, el hecho de que yo pueda preguntar, mm, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Me hace un ser razonable. Y ante esto, esta razón va a poner más bien en duda, luego va a dar respuesta, perdón, no va a poner en duda, va a poner respuesta a, a lo que es la realidad, la fe. La fe, ¿qué podemos entender por fe? Si nosotros nos preguntamos cómo definimos fe, pues podemos entrar en una palabra bastante característica de la fe, que sea la creencia o la esperanza, que incluso la fe y la esperanza son valores cristianos: fe, esperanza, caridad, humildad, sacrificio, perdón. Son valores de cristianos, son valores que nos enseña Cristo durante su paso por la tierra, ¿no? Y esto nos lleva, ¿no? A entender, pero nosotros vamos a preguntar, o sea, al final de cuentas, ¿por qué? Porque sí, punto. La fe es esa certeza de que la respuesta suprema es incuestionable. Decía, decía una maestra, más preguntas que respuestas, porque cuando hay respuestas ya no hay nada que preguntar. En este caso, la respuesta es la respuesta, es la respuesta. No hay otro, otra cosa que pudiera como que coquetearle a la respuesta. Es la respuesta. ¿La respuesta a qué? A las cosas, a todo. Entonces es la respuesta, ¿no? Esa como L mayúscula, la respuesta. Y ante esto, eh, San Agustín eh, habla de Dios, ¿no? Él define a Dios eh, desde una esencia inmutable. O sea, solo aquel que no cambia ni puede cambiar es verdaderamente ser. Eh, Dios, desde la filosofía agustina, creo que así se dice agustinos, de San Agustín,
eh, nos habla de que Dios es la realidad plena y total, es amor, es necesario. Nosotros estamos en espera del amor, necesitamos de una relación con Dios este, para poder responder a todas nuestras preguntas. Pero Él es la realidad plena y total. No hay ser más perfecto ni más amoroso que Dios. Es necesario para nuestra existencia. Aquí es donde empiezan a darle un valor racional a Dios desde la fe. Por lo tanto, Dios, siguiendo un poquito la idea de San Anselmo, Dios tiene tres características. Esto es interesante, ¿no? Es lo que les decía, cómo igual Jacques Lacan tomaba la idea de, del Dios triuno, Dios uno y Dios trino. El Dios trino es el Dios el Padre, que es el ser absoluto, el Hijo, el saber del Padre, y el Espíritu Santo, el amor. De aquí toma esa analogía Lacan y lo aterriza en el tema del inconsciente. Nos habla del amor de Dios, del conocimiento que podemos llegar a tener y de la perfección, del absoluto de Dios, de lo absoluto que puede llegar a ser. Esta es la explicación que se le puede dar al poder de Dios, ¿no? O sea, en tres momentos, pero todos dentro de uno solo, ¿no? Un solo Dios que se divide en tres. Y esto da lugar, ¿no? Como es un ser supremo, todopoderoso, absoluto, creador de todo, entonces Dios crea el mundo de la nada y empieza, ¿no? Todo esto del demiurgo, tomando como base las ideas de las cosas que están en su mente. Entonces, somos creación de una entidad suprema, sí, de acuerdo eh, a la explicación agustina, sí. Eh, y hasta eso, ¿no? No se crea todo, sino que simple y sencillamente existe este, el incompleto, lo inconcluso, lo inacabado, que hasta esto es muy metafórico. Eh, Dice aquí, tardó 7 días, pero no lo dejó todo terminado. Algunas cosas quedaron en germen, en semillas, y se irán desarrollando poco a poco. Y aquí volvemos a tomar todo el pensamiento neoplatónico, bueno, lo aristotélico sobre la potencia y el acto. Aquí nos regresamos a Dios como acto, Dios, la potencia de nuestra naturaleza, de la naturaleza de la realidad. O sea, la naturaleza es en esencia potencia. O sea, por sí misma la naturaleza es la potencia del ser, todo aquello, y así podemos hasta hablar, ¿no? Del conocimiento, podemos hablar de la búsqueda de la verdad, la búsqueda bueno, el uso de la razón y todo aquello que está, este, que está, ¿no? A nuestro alcance. O sea, incluso Dios nos deja inconclusos, nos deja hasta nuestro entorno inconcluso para que nosotros podamos irlo descubriendo, como lo es la naturaleza. Por eso, el conocimiento de uno mismo, la búsqueda de la verdad, es un acto.
es una cuestión en potencia, ¿ok? Y entonces surge toda esta cuestión, todos estos cuestionamientos que, que existen. Una de las actividades favoritas tanto de Santo Tomás de Aquino como de San Agustín de Hipona y de San Anselmo, ellos luchaban, bueno, no luchaban, ellos estaban dispuestos a establecer este debate con, con los llamados ateos, quienes ponían en duda tanto la bondad, la existencia, el poder de Dios, y nos decían, ¿no? O sea, si Dios existe, porque existe el mal. Entonces, San Agustín, perdón, es que siempre los confundo. San Agustín nos hablaba de tres tipos de mal: el mal metafísico, el mal físico y el mal moral. Esto, al final, es el mal metafísico, se va a referir a todo. Todas las criaturas son imperfectas, son más imperfectas que Dios. Él es el sumo bien. O sea, entonces, ¿por qué existe el mal? Porque existe Dios. Punto. No hay otra respuesta. Al final de cuentas, como seres humanos somos seres imperfectos, y como seres imperfectos estamos creados a imagen y semejanza, pero no somos igual a Dios, porque Él es el sumo bien, Él es la verdad absoluta, Él es eh, todo lo que existe, todo lo bueno que existe. Entonces, ¿por qué existe el mal metafísico? Porque pues existimos nosotros, porque existe Dios. Si no existiera Dios, entonces tampoco existiría el mal. Bueno, existe ahora sí el mal físico o natural, que es la ausencia del bien. Dice, el dolor o la muerte son un mal solo si se considera a la criatura que lo sufre, no desde el punto de vista de la totalidad del cosmos. Es un elemento necesario para la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Muchas teorías, entre ellas la teoría económica, incluso la teoría social, determinan y establecen más bien que para que una sociedad pueda existir es necesario que exista la marginalidad, que exista la pobreza, que exista las minorías, porque esto nos va a establecer un equilibrio. Ahora, tanto lo natural como lo físico, o lo físico que sería la misma vaina, eh, es individual, no es como el mal metafísico, que es todo el universo después de Dios es malo, es imperfecto. No, en este caso es al revés. Eh, Todo lo que nos rodea en función a lo en tanto a al mal físico, es una llamada ausencia de bien. O sea, voy, voy a recapitular. El mal existe porque es necesario que nosotros conozcamos el mal para poder buscar la salvación.
para poder buscar a Dios. Dios dentro, más bien Dios, el Dios que está fuera de esto. O sea, buscar la bondad de nosotros para no actuar. O sea, buscar la perfección. No existe, no la alcanzaremos. ¿Por qué? Porque el único perfecto es Dios. Y bueno, y al final viene el mal moral, ¿no? Que es el producto del libre albedrío, y que es lo que nos lleva al pecado o a la gracia. Dios es el único responsable de todo esto porque Él nos da la posibilidad de tomar partido, ¿no? Y esto, si lo vemos así, está muy relacionado con el mito del jardín del Edén, en el que la tentación lleva a nuestros primeros padres a caer en pecado, a comer del fruto del árbol de la verdad, del conocimiento. O sea, en realidad, cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, descubren su desnudez, o sea, descubren su cuerpo y descubren la verdad, descubren que hay cosas más allá, les da la posibilidad de tomar las, eh, las nos da más bien, nos da el conocimiento, el árbol de la vida, el árbol del paraíso, del jardín del Edén, era un árbol que tenía el conocimiento. O sea, el fruto prohibido es el conocimiento, que es a lo que, anhelamos y alcanzamos. Entonces, esto tiene su interpretación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza humana. Eh, este es aquí es donde empieza ya a haber un discernimiento, empieza a haber una división entre lo que es el hombre y Dios. Justamente eh, el ser humano va a estar compuesto por un alma racional y su cuerpo. Ahora, el alma, al ser esencia, es inmortal y simple. Es algo que no tiene temporalidad, no tiene, eh, vaya, usemos la palabra forma, es idea pura. Aquí, acuérdense que San Agustín toma las ideas neoplatónicas para explicar la verdad suprema, ¿no? Toma las verdades supremas, bueno, toma la idea de Dios como un concepto totalmente puro. eh, y bueno, eh, ¿qué va a pasar para que el ser humano alcance la felicidad? Tiene que acercarse eh, bueno, tiene que conocer a Dios. Dicho de otra manera, el alma va hacia Dios y es feliz, porque así, para que nosotros estemos felices, tenemos que tener a Dios en nuestros corazones. Eh, de hecho, mucho de esta filosofía agustina eh, la predica mucho la universidad, bueno, lo que es los lasallistas,
San Juan la filosofía lasallista de San Juan Bautista de la Salle. De hecho, muchos de sus lemas es viva Cristo en nuestros corazones, los valores lasallistas, fraternidad, servicio, caridad, entre otras cosas. Es algo que se me acabo de recordar y es curioso. Entonces, ante hablando de la naturaleza humana, tenemos que la mayoría de los hombres van a ser pecadores por naturaleza. Pero eso, dice aquí, los hombres son pecadores, pero por eso solo se salvarán quienes se conviertan al cristianismo y obren con fe sincera. Estos recibirán la gracia divina. Una de las, y seamos honestos, o sea, una de las intenciones de la filosofía eh, cristiana era acercar a, a las personas, a convertirlos al cristianismo. Entonces, esto era eh, pues una de las como de las promesas que se hacían. Digamos que era como parte de la promesa, de hecho es la promesa que la promesa de Dios, o sea, llevarnos regresarnos a la vida eterna y estar con el Padre, y eso es como, eh, por gracia, vamos a recibir el descanso eterno y la tranquilidad y todo esto, pero pues tenemos que estar obrando con Dios en nuestro corazón. Entonces, ante esto, bueno, ya finalizando con Santo Tomás, digo, con San Agustín, perdón, eh, a San Agustín se le conoce como el padre de la filosofía de la historia. ¿Por qué? Porque él explica, al igual que Foucault, le da una importancia sumamente maravillosa a la historia. Mientras que Foucault en Arqueología del Saber nos dice que la historia eh, va a estar en los puntos no contados entre el inicio y el final, San Agustín nos va a decir que la historia es la intervención divina para salvar a los hombres. ¿A qué se refiere con esto? La historia como intervención divina nos va a permitir entender todas las caras que se presentan eh, en la realidad. Las caras buenas, o sea, las situaciones buenas y las situaciones pues no tan buenas, ¿no? O sea, simple, ¿no? En la historia van a existir dos ciudades o dos formas de ver la vida, la ciudad terrena y la ciudad de Dios. En estos dos aspectos, aquí San Agustín nos habla de dos lugares, de dos maneras de ver la realidad. Una ciudad fundada por Caín y otra fundada por Abel, los hijos de los primeros padres, en donde se busca lo terrenal y se vive según la carne, sumamente platónico el asunto, más bien eh, más material, ¿no? Y la ciudad de Dios, que es el cuerpo místico de los fieles unidos a Cristo, que esto más allá si hacemos una interpretación de de estas dos formas de ver eh, la, 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 las,
la historia nos va a hablar de dejarnos guiar por el placer y el otro por la ética. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que me hace sentir bien físicamente, satisface mis necesidades fisiológicas y qué es lo que hace, qué es lo que va a satisfacer mis necesidades espirituales o mentales? Por lo tanto, eh, es muy simple. Vamos a regresarnos a lo que habíamos visto en clases anteriores, ¿no? Eh, la ignorancia nos lleva al vicio y el vicio conlleva al placer. Sin embargo, el conocimiento nos llevará a la virtud y la virtud nos llevará a una satisfacción física, psíquica, perdón, o más del alma. A eso se refiere. No es como, o sea, sí, al final es filosofía cristiana y lo que nos están pidiendo es que obremos según lo que, lo que pide Dios y manda Dios para con nosotros. Y por lo tanto, ya como último, ¿no? Santo Tomás, San Agustín, caramba, ¿qué les quiero explicar a Santo Tomás? San Agustín nos va a hablar, ¿no? Pues de los tiempos que ya están cercanos a la segunda llegada de Cristo, al juicio final, etcétera, etcétera. Y pues bueno, dice aquí, ¿no? La historia es lineal y tiene 6 edades, desde la venida de Cristo y estamos en la última, ¿no? Donde solo Dios sabe cuánto durará y pues lo último, lo único que hay que hacer es vivir, vivir buscando a Dios en nuestro corazón para poder actuar de forma bien. Justamente era una de las tareas a las que se daba San Agustín para debatir con los ateos. Ya con la llegada de Santo Tomás de Aquino, empieza otra forma de ver la verdad y ahorita ya les mandaré, les grabo el video y se los estaré enviando, ¿ok? Dudas, comentarios, por favor háganmelos llegar. Eh, espero que esté quedando un poquito más claro. Cualquier duda que tengan, por favor, no, no se tarden en compartirlas. Mándenmelas en cuanto terminen de ver los videos. Eh, ya si es muy noche, se las estaré respondiendo en la mañana, ¿vale? Les abrazo y nos vemos pronto, prontito. Chao, bye.